oración. Y estamos seguros que nuestra adoración ha llegado hasta el cielo, porque hemos cantado de corazón. Es la palabra que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Pero no es solo el hecho de que hayan dos reunidos, es el hecho de que esos que están reunidos en el nombre del Señor lo aman, lo honran y anhelan y desean su presencia. O sea, lo que hace la diferencia, tener el mismo sentir como dijo Pablo que hay en Cristo Jesús. Quisiéramos, mis amados hermanos, tomar un tiempito para hacer algo. Voy a leer un verso y le voy a pedir al hermano Jorge si nos puede unos 3 minutitos acompañar con unos sonidos por allí. Quiero leer un verso nomás. Y este verso no lo tiene que buscar. Está en 2 de Corintios 5. Y dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí, todas son hechas nuevas. Cierre sus ojos, mis amados hermanos, y ahí donde usted está, medite en este verso. Piense en usted, lo que usted era, lo que ahora es. ¿Cuánto cambio ha habido en su vida? ¿Qué piensa usted de ese cambio? ¿Cómo se siente usted pensando en lo que fue y en lo que ahora es? Quizá nuestros jóvenes no puedan hacer una comparación, porque ellos han venido a la iglesia desde pequeños, pero como quiera que sea, conocen un poco el mundo, pueden ver cómo actúa la gente allá afuera. Y piense qué usted haría si usted no estuviera en este lugar. Te adoramos, Señor. Espíritu Santo de Dios, paséate en medio de tu pueblo. Podamos, Señor, Dios amado, ver la grandeza de tu corazón para con nosotros. Que podamos ver, Señor, que a dónde estuviéramos si tú no nos hubieras llamado. ¿Qué sería, Señor, de nuestras vidas? ¿Estaríamos ahí sin rumbo, sin dirección, sin propósito? Señor, gracias. Gracias porque un día tu Santo Espíritu se movió dentro de nosotros y nos llevó a ver, Señor, tu gloria, tu grandeza. Nos motivó a decirte que sí y aceptarte en nuestros corazones. Ese día no pensábamos lo que iba a suceder en nuestras vidas. Quizá incluso muchos de nosotros lo hicimos por emoción. Quizá otros lo hicieron por un momento de dolor, de angustia, de desesperación, buscando un ayudador. Que tú utilizaste, solo tú lo sabes, Señor. Lo único que nosotros sí sabemos y podemos decir es que ese día cambió nuestra vida para siempre. Y te damos gracias, Señor, no porque seamos perfectos, no porque seamos buenos,
no porque seamos lo mejor, Señor, o mejor que otros. Te damos gracias porque tu gracia nos alcanzó y tu amor nos redimió. Y hoy, Señor, hoy estamos aquí en este lugar. Y tú no nos estás viendo con los ojos que nosotros miramos. Tú nos estás viendo con tus ojos. Y tú, oh Dios, nos miras sentados en los lugares celestiales, ahí a la par tuya, Señor. Aquellos que no valíamos nada, estábamos perdidos sin rumbo. Ahora, Señor, tenemos un lugar en tu reino y te damos gracias. Una vez más, Señor, usa tu palabra para hablarnos, para edificarnos, para corregirnos. Aquí estamos, Dios. Hemos llegado hasta este lugar con una expectativa maravillosa de alabarte, de glorificarte y poder disfrutar de esta maravillosa presencia. Señor, no lo dudamos, que tú te mueves en medio de un pueblo que te adora y que te alaba de corazón. Un pueblo que con sinceridad te busca y te anhela y tiene hambre y sed de ti y de tu justicia. Gracias, Padre. Nuestras vidas están en tus manos. Señora, como tú quieras. Y ayúdanos a ser agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Y vamos a estar leyendo el capítulo 2 hasta el verso 13. Después de que lo leamos, le voy a agradecer si mantiene su Biblia abierta en el pasaje, porque vamos a estar utilizándolo. Si ya lo tiene, Efesios 2, del verso 1 en adelante. Si no tiene ningún inconveniente, puede ponerse de pie para reverencia de la palabra del Señor. Si tiene algún problema, no se sienta mal, quédese ahí sentado donde usted está. Si no tiene Biblia, pues busque ahí con quien compartir. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra y los pensamientos, y éramos por naturaleza lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su con el que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, porque por gracia sois, y esto no es de vosotros, pues es don de, no por obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales preparó de antemano. ¿Para qué? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y en aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El pasaje que leímos está describiendo la vida del ser humano sin Dios, la vida del ser humano con Dios, qué fue lo que Dios hizo, y una vez más recalca que la salvación del hombre es una obra completa de Dios. Y es una obra completa de Dios que produce una vida nueva con un futuro eterno. Y aquí hay un cambio. Y en la vida todo cambia, mis amados hermanos, ¿verdad que sí? Nosotros cambiamos de país, cambiamos de ciudad, cambiamos de casa, cambiamos de pensamiento, cambiamos amistades, cambiamos la iglesia, los jóvenes cambian la novia, los adultos a veces cambian de pareja, cambiamos de gusto por las comidas. Todo cambia, mis amados hermanos. Todo. Y estos cambios, de una u otra manera, a veces algunos de ellos hacen impacto profundo en nuestras vidas, de tal manera que nos conmueven y nos mueven a actuar de una manera diferente. Pero hay un cambio que es profundo. Hay un cambio que no es pasajero. Hay un cambio que es eterno, y es el cambio espiritual del hombre. Y es así porque no es producto de circunstancias, no es producto de motivaciones externas, no es producto de nuestros deseos y de nuestras aspiraciones, es producto del Espíritu Santo que mora en el interior del hombre, que ha creído que Cristo es su Salvador y su Señor. Y las palabras de Pablo fueron dichas a los efesios miles de años atrás, pero ni el tiempo ni las circunstancias le han quitado el valor que estas palabras tuvieron y van a seguir teniendo hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque son el fundamento, la esencia de una vida cristiana. Y vamos a analizar un poco. En esta tarde vamos a estar hablando del milagro, apúntelo y recuérdelo, el milagro de nuestra transformación. Y cuando hablo de transformación bíblicamente, no es que soy un poco menos de lo que era ayer. No, ahora miento menos de lo que mentí antes. Ahora no guardo tanto rencor como guardaba antes. Cuando hablamos de una transformación en Cristo, es un cambio total y absoluto de quienes éramos sin Cristo y quienes somos ahora en Cristo Jesús. Y si mantiene su Biblia abierta, Pablo le dice a los efesios, ¿saben qué? Ustedes sin Cristo estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Verso 1. Muertos en sus delitos y sus pecados.
Y Pablo no está usando una expresión suave, mis amados hermanos. Pablo no dice ustedes estaban enfermos. Pablo no dice ustedes estaban equivocados o estaban errados. Pablo no nos dice ustedes estaban débiles. Pablo dice ustedes están muertos. Y una persona muerta no piensa, no siente, no habla, no responde, no puede ayudar a otro ni a sí misma. Esa es la condición del hombre sin Dios. En Romanos 3:23, Pablo dice que todos pecamos y que por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23, Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Por lo tanto, estamos en pecado. ¿Cuál es el pago que vamos a recibir? La muerte. Separados, aislados de Dios. ¿Y por qué sucede esto, mis amados hermanos? ¿Sabe por qué? Porque Pablo aquí lo dice en el verso 2 y 3. Porque nosotros, o el hombre que está sin Dios, está sujeto, dominado, influenciado y gobernado por tres enemigos que nosotros los conocemos muy bien, porque se nos han mencionado una y otra vez. Y dice Pablo siguiendo las corrientes del mundo. Y nosotros sabemos que la palabra dice que la amistad del mundo es ¿qué? Enemistad con Dios. Y sin embargo es triste como nosotros los cristianos muchas veces estamos allá. Aunque se nos ha dicho esto y se nos dice esto. Y alguien que busque rapidito, Primera de Juan 2:15-17. Primera de Juan 2:15-17 y no lo lea. Los valores del mundo, mis amados hermanos, son completamente contrarios a los valores de Cristo. Y estamos en el mundo. No es que nos vamos a meter en una burbujita, pero tenemos el Espíritu de Dios que nos da el poder y la fuerza para levantar nuestra mente y caminar con seguridad en medio de todas esas cosas que nos pueden apartar de Dios y poder decir, no, esto no es conmigo, esto no va para mí. Primera de Juan 2:15-17, ¿quién lo tiene? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. 15:17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. ¿Quién dice eso? Dios, en su palabra. No lo digo yo. La palabra habla. No améis el mundo. El mundo pasa, pero el que hace la voluntad del Padre permanece. La otra cosa que Pablo lo dice bien claro es, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y yo a nosotros ni lo voy a mencionar, pero todos nosotros sabemos quién es el príncipe de la potestad del aire. El que vino a matar, a robar, a destruir, el enemigo de las almas. Aquel que lo único que hace es incitar a las personas a la rebeldía y a la desobediencia de Dios. Y ya sabemos quién es. Y luego el apóstol sigue diciendo, los deseos de vuestra carne, en los cuales nosotros vivimos cuando estábamos en Cristo, haciendo la voluntad. Y no es que no decíamos cosas, no es que no querramos cosas. El asunto es cuando las cosas que deseamos y queremos están en contra de la palabra y la voluntad de Dios. Ese es el asunto. Y cuando buscamos las cosas a nuestra manera, a nuestros deseos, a la forma en que nosotros estamos acostumbrados. Y esto nos inclina al mal. Y estos tres enemigos los estaba mencionando el apóstol a los Efesios 2000 y pico de años atrás,
y siguen siendo los mismos enemigos del pueblo de Dios. A pesar de los años y a pesar del tiempo, están ahí y no han cambiado. Siguen en la misma forma. Jesús en el Juan 8:34 les dijo a unos señores que estaban hablando con él y les dice: ustedes busquen la libertad, que la libertad os hará libres. Y aquellos señores fariseos, ya saben que eran los que andaban siempre detrás de Jesús buscando algo en que él se equivocara, y el Señor le dice: ¿de qué libertad nos estás hablando? Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de este y del otro, y nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Están viendo las consecuencias del pecado? Nunca hemos sido, y se les había olvidado los 400 años que estuvieron esclavos en Egipto, y le dicen al Señor: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Entonces el Señor les dice: el que hace el pecado es esclavo del pecado, ya sea hijo de Abraham, ya sea hijo de Moisés, y ya sea hijo de quien sea. El que hace pecado es esclavo del pecado. Así, mis amados hermanos, que aquí tenemos 3 enemigos. Mas Pablo agrega y dice que nosotros, los que estamos fuera del contexto de Dios, somos hijos de ira y de desobediencia. Tenemos 4 cosas por las cuales vivimos nosotros fuera de la protección y del cuidado de Dios. En pecado, en condenación, alejados de Dios, aislados y separados, hijos de ira, de desobediencia, sin esperanza, sin propósito, sin sentido. ¿Les gusta esa condición, mis amados hermanos? ¿Nos gustaría imitarla? Definitivamente que no. Definitivamente que no. Y todo esto nos lleva a pensar que no solo somos pecadores, somos culpables. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede justificarse delante de Dios. Ninguno. Y ante esta situación, mis amados hermanos, tan dura para nosotros como seres humanos, hay algo maravilloso. Y usted sabe que hay una palabra en español, no solo es una, son como varias, que se llaman conjunciones. Y la palabra conjunción es decir que une, unión. Y una conjunción es una palabra que une 2 ideas o 2 frases o 2 expresiones, como quieran decir. Pero ¿cuál es la característica? Que la segunda frase, la segunda idea o la segunda expresión limita, borra o le quita todo poder a lo que se dijo primero. Y el verso 4 empieza con una palabra. ¿Cuál es la palabra? Pero. Esa palabra es una confusión. Cuando usted esté estudiando la palabra de Dios y oiga esa palabra, usted tenga la seguridad que lo que viene después de eso es algo que contradice lo que usted ha estado leyendo. Entonces, estamos viendo la condición del hombre sin Dios. Pero aquí aparecen las palabras más bonitas que podemos escuchar y que un hombre pecador y sin Dios puede escuchar. Pero Dios, que es rico en misericordia y en amor, viendo que nosotros los humanos no podemos hacer nada para cambiar esa situación, viendo que aparentemente todo está perdido, actúa, interviene y entra a la historia de la humanidad. Y fíjense cómo es el hombre de maloso, que sí, la cultura la usa para decir antes de Cristo y después de Cristo,
pero lo utilizan para eventos y acontecimientos y hechos, ¿verdad? Sucedió antes de Cristo y sucedió después de Cristo. ¿Alguna vez la ha escuchado usted en la comparación la vida antes de Cristo y después de Cristo? Difícilmente la escuchamos porque eso no le conviene al hombre. Ahora sí, antes de Cristo y después de Cristo, para ver qué fue lo de las cruzadas, qué fue la Edad Media, qué fue la época moderna. Ahí sí podemos utilizarla. ¿Qué dice la palabra? Pero Dios, que en rico en misericordia, ¿qué hizo? Nos dio vida. Juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Nos dio vida. Y esto, mis amados hermanos, es interesante que el mismo Señor Jesucristo, allá en Juan 5:24, hablando también con algunas gentes, Él dice que el creyente o el que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos y pasamos a vida. El mismo Señor Jesucristo en Juan 10:10 nos da a conocer cuál fue el propósito de su venida. Así que si alguien le pregunta a usted, pero ¿por qué tuvo que venir Cristo? ¿Sabe cuál es el propósito de la venida de Cristo en sus propias palabras? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia. Y Juan 3:16, ¿qué dice? Que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Así que todo esto es palabra de Dios. Dios nos dio vida cuando nos salvó. ¿Y de qué nos salvó? De la condenación a que estábamos sujetos por el pecado, a la condenación a muerte. Acuérdese que la paga del pecado es la muerte. Y nos salvó no por obra de nosotros, ni por religiosos, ni porque tenemos una moral muy alta, porque fuimos criados en un hogar muy bueno, gloria a Dios que así fue. Pero eso tampoco nos salva. Nos salvó por gracia. Nos salvó por esa gracia de Él que nos da lo que nosotros no merecemos y lo que nosotros nunca podemos lograr por nuestros propios medios. Por gracia sois salvos. Y Tito 3:5 repite lo mismo y dice que no es por obra de justicia que nosotros hayamos hecho. Aquí la única obra de justicia que tiene valor para que nosotros seamos hijos de Dios y cambiemos esa posición que ya la vimos a una nueva posición es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta porción encontramos algunas palabras que recuérdenlas, mis amados, recuérdenlas siempre. 3 verbos, y el verbo implica acción, movimiento, decisión. Y aquí vemos a Dios actuando a favor de nosotros. ¿Qué hizo? Ahí por el 4 dice, nos dio vida, nos salvó, nos resucitó. ¿Y ahora qué hizo? Nos sentó en los lugares celestiales. ¿Sabe? Sentada en esa silla, usted se ve como se ve, pero Dios no la está viendo así. Cuando estamos sentados en esta silla, nosotros ya estamos sentados en un lugar en el cielo. Esa es la bendita esperanza que el mundo no entiende. Hermano, ¿se mira usted sentado en el cielo? ¿En esos lugares celestiales? ¿Se mira usted resucitado? Hay que llegar a un convencimiento pleno, mi amado hermano, de que nosotros estamos aquí, pero que nosotros ya no somos ciudadanos de esta tierra, que nuestra vida, que nuestro propósito no está aquí. El mundo allá afuera no tiene esperanza ni tiene propósito ni sentido. Ellos viven con el comamos y bebamos que mañana moriremos, porque ellos no ven más allá de lo que ven sus ojos físicos.
pero usted y yo vamos a decir, comamos y bebamos porque mañana viviremos y viviremos mejor que aquí. Esa es la realidad de nuestra vida, mis amados hermanos. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Estábamos allá, ahora Dios nos dio vida, nos resucitó, nos salvó, y ahora Él nos mira allá sentados con Él. Y nosotros tenemos que aprender a vernos así. Entonces, ¿qué nos lleva a todo esto? ¿Qué somos entonces en Cristo? Y Pablo en el verso 11 y 12 resume absolutamente todo lo que hemos estado hablando. Y Pablo dice, antes ustedes estaban muertos espiritualmente, estaban separados, excluidos, no eran pueblo de Dios, estaban alejados, no estaban en los pactos de Dios, no estaban en las promesas de Dios, no tenían esperanza, eran hijos de ira, estaban condenados, eran esclavos del pecado. ¡Wow! Todo eso eran, dice Pablo. Pero en el 13, mis amados hermanos, hay otro pero. Y me encantan los peros en la Biblia. Es como que usted dice, quería ir, pero no tengo dinero. Ahí el pero le quitó lo de arriba, ¿verdad? Pero dice usted, bueno, no tengo dinero, pero mi hermano me pagó el pasaje. El pero le cambió lo de arriba. Entonces en el 13, nuestro hermano Pablo dice, pero ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aparentemente no es nada, mi hermano. Aparentemente, yo le soy honesta, pasé mucho tiempo sentada oyendo mensajes, estudiando la palabra, pero nunca había llegado a la realización completa y verdadera de que en Cristo yo soy una nueva criatura. Que Cristo no solo me repelló por encima, no solo me renovó alguna cosita por ahí. Dice la palabra que en Cristo somos nuevas criaturas, que todo pasó y que somos hechas nuevas. Esta que está aquí no es aquella de 20 años atrás. Aquella se difumó, se diluyó, se perdió, yo no sé dónde está, pero la que está aquí es mejor que aquella, eso sí, por seguro que sí. Así que, mis amados hermanos, en Cristo somos nuevas criaturas. Ya no estamos muertos, estamos vivos. Ya no somos esclavos, somos libres. Ya no vivimos sin propósito ni sentido. Ahora tenemos un propósito: reflejar a Cristo mientras estemos aquí, vivir como Cristo manda mientras estemos aquí, y asegurarnos que el día que nos vayamos de esta tierra, nos vamos con Él. Ese es el propósito más grande que tenemos. En Cristo ya no somos alejados, estamos tan cercanos. Dios, a través de Jesucristo, nos acercó tanto a Él que ahora somos su pueblo, ahora somos su cuerpo. ¡Qué maravillosa bendición! En ese verso 13 casi se resume toda la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. En ese verso 13. Ahora, considerando todo esto, ¿cómo nosotros debemos entonces responder a esto? A todo lo que Dios hizo. ¿Cómo respondemos a esto, mis amados hermanos? Nunca olvide de dónde Dios lo sacó.
no para estarse torturando, no para estarle dando la gloria al que lo tenía así como lo tenía. ¿Sabe para qué? Para motivarse a vivir una vida en agradecimiento, en humildad, en servicio y en obediencia a aquel que lo sacó de allá y lo ha hecho a usted lo que usted ahora es. Vivamos, mis amados hermanos, como esa nueva criatura que Dios ha hecho en nosotros. Esa transformación que Dios produjo en nosotros. ¿Y cuál es esa nueva transformación? Lo que ahora somos. Vivamos honrando el nombre de aquel que dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Amemos de corazón, perdonemos, no juzguemos, amemos, vivamos como Cristo vivió en la tierra, dependiendo total y completamente del Padre. Mi amado hermano, la palabra nos dice, y a cada rato se nos dice, pero nosotros somos cabeza dura de verdad. Hagamos todas las cosas como que son, ¿como para quién? Para Dios. Ahí trabajando con los caballos, ahí trabajando, limpiando la casa con el mopeador o con lo que sea, ahí trabajando con el serrucho, con el guiril. Hágalo y hágalo de corazón. No para salir del apuro, no para terminar el día y que me paguen el sueldo, no. Hágalo como que no es el patrón el que lo va a venir a revisar, sino que quien está viendo lo que usted está haciendo y lo va a juzgar es el que está allá. Es el que está allá. Cumplamos el propósito para el cual fuimos salvados. ¿Para qué nos salvó Dios? Para que yo me pavonee bien bonita y todo así, yo soy salva, yo soy perdonada, yo soy aquí, yo soy hija de Dios, yo soy cristiana. ¿Para qué para eso me salvó Dios? Dios me salvó, ¿sabe para qué? Para que le adorara en primer lugar a Él, para que le entregara mi vida a Él. ¿Y sabe para qué otra cosa me salvó? Para que yo anunciara las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a la luz, de aquel por lo que ahora soy lo que yo soy. Para eso es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, compartamos este evangelio. Hay muchos allá afuera que están largos de Dios. Hay muchos allá afuera que los separa un gran abismo de Dios. Y ese abismo es el pecado. Y muchos de ellos son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros hijos. No nos cansemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo este maravilloso evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación. No somos nosotros los que salvamos, es la palabra y el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Usted hable, mi amado hermano, no se preocupe si se ríen de usted, no se ríen de usted, se ríen de Dios. Vamos a hablar. Por mucho tiempo yo tuve miedo de predicar el evangelio. Por mucho tiempo yo tenía miedo cuando iban a la calle a predicarle a las personas que estaban sentadas en las esquinas. Me costó entender que no soy yo. Me costó entender que yo fui amada para predicar el evangelio y que el que hace la obra es el Señor. Qué maravilloso contraste el que estamos viendo ahora. Qué maravilloso contraste, qué maravillosa comparación. Sin Cristo y con Cristo. Y yo espero que esta palabra lo haya llevado a usted a entender que su transformación no es nada común, no es nada trivial,
no es nada que no tiene valor. Su transformación y lo que usted ahora es, aunque no es perfecto, aunque no es completo, aunque no se manifieste aquí en la tierra lo que yo he de ser, es un milagro de Dios. Véalo así, hermano. Cuando usted camine, cuando usted venga a la iglesia, cuando usted barra a la iglesia, cuando usted ayude con la comida, vea su transformación como un milagro de Dios, uno de los milagros más grandes de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos vivos y ahora, así es. Amén, dijo el hermano por allá. No, es al revés, porque estábamos muertos y ahora estamos vivos. Porque éramos esclavos y ahora somos libres. Porque éramos hijos de ira y desobediencia y ahora somos hijos de Dios. Porque estábamos lejos de Dios y ahora somos parte del cuerpo de Dios. Puede inclinar su rostro, mi amado hermano. Señor, gracias por tu palabra.